Muy buenas tardes a todos. Espero que haya sido un día muy productivo para todos ustedes. Vamos a dar comienzo a nuestra plenaria regional el día de hoy. Antes, la invitación a participar. Pueden ir colocando en el chat las preguntas que vayan surgiendo a medida que van pasando las presentaciones y al final de ellas tendremos la oportunidad de responderla. La idea es que al final de las presentaciones podamos charlar y pasar responder todas las inquietudes que ustedes tengan. La agenda del día de hoy, vamos a iniciar con Daniel Bregante, él es el gerente de preventa de Microfocus. Luego nos acompaña Laura Ureta, el CISO, ella es la CISO del Banco Bolivariano en Ecuador. Luego continúa Olga Lucía López, vicepresidente y CIO de Interconexión Eléctrica S.A.ISA. Y finaliza Exxon Villar, líder de consultoría de riesgo cibernético en March Advisory para Latinoamérica. Y como le dije, vamos a tener la sesión de preguntas al finalizar. Entonces, quiero presentar a Daniel Bregante. Él es profesional con más de 28 años de experiencia en la industria de la tecnología de la información. Actualmente desempeña como gerente de preventa de Microfocus para la región HLA Sur. Su principal misión consiste en ayudar a sus clientes a enfrentar el desafío de transformar tecnología de la información y su negocio a la vez que optimizar y asegurar las aplicaciones y servicios de la empresa a través del uso de las soluciones y servicios de Microfocus. Daniel es ingeniero civil electrónico de la Universidad Federico Santa María y posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez y está basado en la ciudad de Santiago de Chile. Bienvenido, Daniel. Gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo, de nuevo por la invitación a nombre personal y a nombre de Microfocus, la empresa que estoy representando. Y en la sesión de hoy, en estos 15 minutos que tengo, vamos a comentar brevemente, primero, algunas de las tendencias de ciberseguridad que Deloitte dijo a fines del año pasado que iban a presentarse este año. Bueno, el año pasado fue un año, ¿no es cierto?, caracterizado, que todos nos recordaremos de él por el tema de la pandemia, que empezó, ¿no es cierto?, que todavía sigue, pero empezó el año pasado, y generó un montón de cambios, entre ellos la implementación del teletrabajo, el crecimiento de las transacciones en Internet a nivel comercial, etcétera, lo que generó una serie de oportunidades, ¿no es cierto?, también para los ciberdelincuentes, digamos, o aumentó el riesgo en el ambiente de las transacciones remotas. Con lo cual, bueno, ¿qué es lo que dijo Deloitte el año pasado? ¿Qué cosas iban a pasar? Voy a mencionar algunas de esas, porque muchas de ellas después las vamos a ver más adelante. Pero de esta lista de 10 tendencias, me parece interesante mencionar primero el tema de la nube, ¿no es cierto?, la seguridad en nube. Creo que es un tema que todos hemos estado viviendo, que este año cada vez más hay que preocuparse también de la seguridad que tenemos a nivel de la nube, porque cada vez más tenemos servicios, las empresas están subiendo mucho más servicios a la nube, con lo cual el poder implementar seguridad a nivel de la nube pasa a ser algo supremamente importante. Otro tema que me gustaría mencionar dentro de esta lista, que parece interesante, es el tema de blockchain, como esta tecnología que apareció con una aplicación que tiene que ver más, ¿no es cierto?, con las transacciones financieras, ¿no es cierto?, las famosas criptomonedas. La verdad es que es prometedora en el sentido que es una buena tecnología que puede ser utilizada para la mantención de la integridad en lo que es identidades digitales y datos también. Y existen ya empresas que están trabajando en cómo utilizar blockchain en esta línea. Adicionalmente, otra de las tendencias que menciona allí Deloitte tiene que ver con lo que es Edge Computing, ¿no es cierto? Y cómo hoy en día cada vez más con el advenimiento de 5G, las empresas están tendiendo a utilizar cada vez más, ¿no es cierto?, los dispositivos inteligentes, los elementos de tecnología operacional inteligentes, y esto conlleva un montón de riesgos, porque hay un estudio de Gartner, por ejemplo, que dice que uno se tarda solamente 3 minutos en hackear un dispositivo de IoT, pero hasta 6 meses para poder detectar esta brecha. Entonces también ahí hay un riesgo importante y un área importante. Y dos temas, ¿no es cierto?, que menciona también Deloitte como interesantes, el tema de
los nuevos ataques ransomware que han evolucionado y sobre los cuales vamos a estar hablando a continuación. Y por último, el enfoque de ciberseguridad como servicio. También resulta interesante pensar en que cada vez más las empresas se están dando cuenta que el tema de ciberseguridad no se trata solamente de tecnología, sino también de contar con el personal adecuado. Y la verdad es que existe una escasez de personal a nivel global, y por eso la alternativa de contratar esto como un servicio empieza a surgir como muy interesante para muchas organizaciones. En la siguiente lámina vemos cuál es la visión de Micro Focus respecto a cómo fortalecer la ciberresiliencia, que viene siendo la capacidad, ¿no es cierto?, de las empresas para poder detectar, responder y evolucionar ante los riesgos de ciberseguridad. El primer punto tiene que ver con lo que mencionaba justamente Deloitte, que es cómo a través de la inteligencia artificial mejoramos la capacidad de respuesta. Cómo entonces podemos utilizar esta tecnología nueva que tenemos a la mano, que nos va a ayudar para poder ser más eficiente y más rápido y ser proactivos en lo que es respuesta ante estos riesgos. El segundo punto corresponde a justamente tener esta visión de evaluación, poder preguntarse si estoy expuesto a este tipo de ataques, poder analizar y poder realizar este tipo de análisis de manera interna y externa. El tercer punto corresponde a cómo me preocupo del gobierno de accesos de identidades, poder empezar a reducir la superficie de ataque y el riesgo general, minimizando los derechos de acceso. El cuarto punto, muy en línea también con lo que mencionaba Deloitte, es lo que se menciona en privacidad de datos y cumplimiento. ¿Cómo entonces puedo convertir las regulaciones de cumplimiento y privacidad de datos en una ventaja? ¿Cómo genero una estrategia en mi compañía para poder proteger los datos de punta a punta en todo su ciclo de vida? El quinto punto de la estrategia de Micro Focus tiene que ver con alinear la seguridad, las operaciones de seguridad con el negocio. Y esto tiene que ver con los Next Generation SOC, que nuevamente están fuertemente apalancados con la inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente el trabajo y combinar la rapidez de la inteligencia artificial con la capacidad de nuestros profesionales para dar contexto y dar entendimiento a lo que está sucediendo. Los últimos dos puntos hacen referencia a lo que es desarrollo de pruebas seguras, la capacidad entonces de implementar el modelo de DevSecOps, en el cual no solamente nos preocupamos entonces del desarrollo rápido y ágil, sino también incorporamos los temas de seguridad y las pruebas de seguridad en todo este proceso continuo de DevOps. Y por último, el concepto de Zero Trust, que tiene que ver con ya no pensar en los temas de, ¿no es cierto?, las intranet, ¿no es cierto?, o las zonas seguras. En realidad no existen zonas seguras, con lo cual tenemos que dudar de cualquier identidad o dispositivo que esté ingresando a mi red. Y tengo que tener una capacidad de poder detectar cualquier ingreso y poder evaluar cuál es el nivel o el rol adecuado y el permiso adecuado para cada uno de los accesos, y en función de eso responder. Bueno, yendo en particular entonces a uno de los temas que mencionábamos como las tendencias de Deloitte en relación al ransomware. Algunas ideas breves que quiero compartir con ustedes, no tanto desde el punto técnico, sino que desde el punto de vista más del ecosistema del ransomware, que es bien interesante. Bueno, esta pantalla, espero que no la hayan visto nunca en sus computadores, significa que ya me hackearon, no significa que ya me están cobrando y me están amenazando, ¿no es cierto?, con perder los datos y que ya entraron a mi red y me tienen mis datos de mi computador o quizás de mi red completa encriptados. El tema de ransomware, la siguiente por favor, es un tema que, como ven ustedes, está en las noticias y el último año ha ido creciendo enormemente. Existen múltiples casos a nivel global y también a nivel de nuestra región. En varios países, ¿no es cierto? En general, yo creo que en todos los países hemos tenido noticias de empresas que han sido atacadas con temas de ransomware, y adquiere cada vez más notoriedad porque estos casos están siendo cada vez más comunes y con más relevancia y costos también asociados. Algunas estadísticas interesantes en relación con ransomware que vemos a continuación, no las voy a leer todas, pero hacen referencia entonces a cómo este tipo de ataques se ha ido incrementando, se ha ido haciendo cada vez más común y repetitivo, y peor aún, los costos de estos ataques han ido aumentando. Entonces se habla de que a final de 2021 el costo total de los ataques ransomware van a llegar a 20 billones de dólares, ¿no es cierto? Y el costo promedio va a ser alrededor de $760.000. De hecho, se habla que el rescate mayor que se pagó, una empresa aseguradora en Estados Unidos pagó 40 millones de dólares por rescatar su información. Imagínense ustedes. La siguiente, por favor. Ahora, hablando un poco del tema ransomware, un par de mitos que me gustaría conversar con ustedes. Primero, ese que dice que las pandillas de ransomware son pandillas. La verdad es que no. Estos grupos de ransomware son grupos muy organizados que trabajan en un ecosistema. En realidad esto, si lo pensamos, es como un ecosistema de negocio. Existen los proveedores de la tecnología de ransomware, que son los que se están haciendo públicos, y los que se hacen públicos a propósito porque ellos quieren
mostrar un nombre, de manera que cuando ataquen a alguien, ese alguien sepa que esta persona eventualmente les va a responder y les va a entregar los datos de vuelta. Estos proveedores de tecnología en realidad conversan y ofrecen sus servicios. Ahí hay un par de láminas que muestran incluso una tabla de tarifas, parece cómico, pero es la tarifa de los servicios de Ransomware as a Service que ellos ofrecen. Estos servicios los compran otras organizaciones que están dentro de este submundo criminal, que tienen que ver, por ejemplo, con las organizaciones que están obteniendo accesos, que a su vez se los pasan a otros terceros que analizan cuál es el perfil de la empresa que están accediendo, y a partir de eso se define cuál es el rescate más caro que se pueda comprar. Como ven ustedes, no es un grupo, no son varios grupos de personas o pandillas, son grupos organizados y que tienen todo un ecosistema y un negocio detrás y un modelo de negocio detrás, aunque parezca digamos, que llama la atención. Un segundo mito que es interesante gestionar tiene que ver con que estos ataques están dirigidos. La verdad es que no, porque como esto funciona como un ecosistema, esto empieza con conseguir el acceso, y hay organizaciones que están dedicadas a conseguir acceso. Hay una lámina que muestra, por ejemplo, un anuncio. Ese es un anuncio de una organización que consigue accesos que dice: estoy vendiendo este acceso de tal compañía, una compañía de energía que tiene $16 millones de revenue anual. Estos accesos los compran otras organizaciones que analizan cuál es el valor que detrás de ese acceso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del tamaño de la empresa, qué tanto está dispuesta a pagar por la información, y después hay un tercero que utiliza la tecnología de ransomware para generar el ataque. La conclusión que quiero sacar de estas dos láminas que hablábamos un poco de estos mitos, ¿no es cierto?, asociados al tema de ransomware, es que no estamos libres, no porque pensemos que tenemos una empresa de bajo perfil, una empresa que estamos en Latinoamérica, lejos un poco de las empresas más notorias, digamos, estamos libres del ransomware. En la medida que nosotros facilitemos el acceso y logremos que estos penetradores de acceso consigan máquinas que hagan como bots en nuestra organización, vamos a ser parte de este flujo, de este ecosistema, y vamos a tener riesgos. Un ejemplo, esta historia de este grupo que se llamaba Babuk. Ellos anunciaron a fines de abril que dejaban la actividad. Anunciaron que iban a dejar de funcionar y que iban a dedicarse a generar un ransomware as a service, pero de código abierto. Imagínense ustedes, eso es una mala noticia. Significa que van a aumentar la cantidad de ataques utilizando esta tecnología porque va a ser gratuita. Pero ¿de dónde venía esta gente? La siguiente, por favor, un clic adicional. Ellos venían ofreciendo servicios de ataque hace varios meses en la dark web. Estas son páginas de la dark web, donde ofrecían entonces sus servicios y decían que se calificaban como un grupo de ¿no es cierto?, hackers o cyberpunks, que ofrecían este servicio para atacar a las empresas más grandes y no atacaban a las empresas sin fines de lucro, etcétera, ¿no es cierto? Se daban su aurea así, de Robin Hood. La siguiente. Cuando ellos generan un ataque, y aquí hay un ejemplo de un ataque que generaron, ellos publican en su página el link a la página de leaks. Ellos no solamente entonces te toman la información, sino que también te amenazan con que tu información va a ser publicada y la van a hacer pública. La siguiente, en esa página de leaks, por ejemplo, publicaron el acceso que lograron a la policía de Washington, D.C., en el cual amenazaron, ¿no es cierto?, con publicar la información, y de hecho, en la siguiente se ve, mostraron una serie de archivos, eran alrededor de 250 gigabytes de información que hicieron pública cuando la policía de Washington no aceptó pagar el rescate que estaban pidiendo. Esa es una muestra de cómo funcionan estas organizaciones y el riesgo que podemos sufrir cuando nos atacan. Ahora, en la siguiente lámina vemos la respuesta. El rescate no es la solución. Pagar rescate no es la solución, definitivamente. Ahí hay un dato interesante. Las empresas que han pagado rescate solo han recuperado, en el mejor de los casos, el 65% de sus datos. Entonces, no es un negocio pagar rescate tampoco. Tenemos que hacer algo distinto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿No es cierto? En la siguiente lámina vemos un poco cuáles son, desde el punto de vista de las estrategias que tenemos que seguir. Primero, evidentemente, estar actualizados en los sistemas. Tenemos que estar con nuestros sistemas al día respecto a los niveles de parche y a los niveles de seguridad, porque por ahí es donde se producen la penetración, y por ahí es donde toman control de nuestra red y nuestros servidores. Como estamos hablando de datos, un tema obviamente es tener un respaldo de los datos, una copia de los datos. Ahora, mucho ojo con las copias en línea. Las copias en línea también están comprometidas. Tenemos que tener incluso a veces copias que sean offline,
¿ya? Y tenemos que preocuparnos de asegurar el sistema que gestiona las copias de datos, porque muchas veces podemos comprometer ese sistema, y si toman control de ese sistema, como parte del ataque, pueden hacer que estas copias se detengan, de manera que cuando queramos recuperar no tengamos datos disponibles. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? No solo hay que tener copia de datos, sino que también hay que tener respaldo de sistemas, porque tampoco a veces me toman datos de usuarios, sino que además me toman datos de sistemas. Por ejemplo, archivos de sistema, el DAPS, etc. Con lo cual, también tengo que preocuparme de los datos de sistemas. Bueno, el antivirus con su escaneo constante me ayuda a detectar cuando se están produciendo accesos a mi red. En la medida que yo detengo el problema al momento del acceso, evito todo lo que viene después. Entonces, ojo con eso, tengo que estar muy atento buscando los accesos, ¿no? Igualmente, poder estar detectando, ¿no es cierto?, a nivel de la red, cualquier acceso temprano a través de análisis de tráfico, por ejemplo, también me va a ayudar a evitar ataques de ransomware. Por otro lado, como ya decíamos, ¿no es cierto?, tener una estrategia de revisión interna y externa, preocuparnos de hacer, ¿no es cierto?, servicios estilo ethical hacking o penetration testing para poder estar revisando no solo a nivel tecnológico, sino que a nivel de políticas, procedimientos y cultura, cuál es mi nivel de preparación y de seguridad ante un ataque. A nivel de sistema operativo, bueno, sabemos que Windows es el sistema más utilizado, pero también por lo mismo el más permeable. Tenemos que entonces que eventualmente utilizar otros sistemas para asegurar algún tipo de información. Y por último, y también quizás lo más importante, la educación de mis usuarios y la cultura. Cómo a nivel de organización genero una cultura de seguridad para lograr que mis usuarios estén preocupados constantemente de evitar ser un target para que se produzca esta primera brecha, ¿no es cierto?, que es cuando toman control de mi PC o de algún PC de la organización, porque de ahí es el inicio de todo el problema. En la siguiente lámina, y para terminar, brevemente quiero mencionar algunas de las soluciones de Micro Focus que están orientadas en esta línea. Por un lado tenemos ArcSight, que es una solución de SIEM, ¿no es cierto?, que tiene módulos especiales para detectar ataques de ransomware, con lo cual nos permite poder detectar en tiempo real cuando están sucediendo este tipo de ataques y también tener una mejor investigación forense cuando estos ataques sucedieron para poder responder a posterioridad. Tenemos el módulo SendWord, que nos ayuda para poder mantener actualizado a nivel de equipos de usuario y servidores cuáles son los niveles de sistema operativo, ¿ya? Y también poder hacer hardening a nivel adicional a este nivel de servidores, eliminar USBs, ¿no es cierto?, hacer barreras, ¿no es cierto?, a nivel de los sistemas operativos. Desde el punto de vista de respaldo, tenemos dos módulos: Connected, que es el módulo que se encarga del respaldo de estaciones de trabajo de usuarios, y Data Protector, que hace el respaldo de nivel de servidores, ¿no? Para poder hacer respaldo de información. Y por último, Data Center Automation, que es otra solución que se encarga también de hacer hardening y revisiones de compliance y vulnerabilidades y actualización de sistemas, sobre todo para los sistemas más Linux y Unix, que también están expuestos a este tipo de ataques. Adicionalmente, tenemos un par de soluciones que no están listadas acá, que tangencialmente también tienen que ver con esto, orientadas al tema de gestión de identidades, ¿no es cierto?, como es Identity Management, que nos permite implementar este esquema de Zero Trust, que al final del día nos ayuda también a proteger el ecosistema y ayudar entonces a evitar que se produzcan estas infiltraciones en mi red que dan origen a todo el problema después de ransomware. Bueno, para terminar, solamente quiero darles las gracias brevemente. Traté de llegar a los 15 minutos, me pasé un poquito, Eduardo, creo, disculpa, pero bueno, les agradezco el tiempo. Ahí está mi dirección, o sea, mi correo electrónico, por si hay alguna necesidad de interactuar con nosotros. Estamos ahí disponibles para recibir consultas y ayudarlos en alguna duda que tengan. Adelante, Eduardo. Gracias, Daniel. Muy buena tu presentación. Da miedo ver que esta industria ha crecido y seguirá creciendo con unas cifras increíbles. Bueno, continuamos. Entonces tengo placer de presentar a Laura Ureta. Ella es la CISO del Banco Bolivariano. Inició en 2012 como su gerente de auditoría de sistemas y del año 2017 viene como gerente de seguridad de la información del Banco Bolivariano. Ha auditado los procesos de tecnología, seguridad de la información, prevención, monitoreo de fraude electrónico y el programa tecnológico de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Actualmente administra el sistema de seguridad de la información institucional. Trabajó también como investigador de fraudes electrónicos en empresas públicas y privadas del Ecuador,
ante procesos legales, así como en consultoría gerencial para la mejora de controles internos dentro de las organizaciones. Combina su práctica profesional con la docencia, dictando cursos de posgrado y como facilitadora certificada en los procesos de concientización en controles de seguridad de la información en la institución donde se desempeña, así como conferencista invitada. Laura es miembro del Comité Ecuatoriano de Seguridad Bancaria, de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador y del Comité de Seguridad de Banred. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias por la cordial invitación que recibí de parte de ustedes. Bueno, en esta tarde voy a compartir un poco de las experiencias a nivel de nuestra institución al implementar pues alguna de las soluciones o alguna de las alternativas como ciberseguridad. Esto sin lugar a duda nos lleva a que nosotros conozcamos el entorno, cómo funciona el entorno, cómo está el entorno, porque los temas de ciberseguridad, como se dice, no solamente competen a las áreas de seguridad de la información, tecnología, procesos, auditoría, prevención de fraudes. Es un proceso que impacta a toda la organización de manera transversal. Como abre boca, básicamente tenemos que identificar, por ejemplo, el índice global de ciberseguridad. ¿Cómo estamos nosotros en un entorno país? Como podemos observar en la gráfica, nuestro nivel de madurez es bastante pequeño. Es decir, a nivel global nosotros estamos como Ecuador en la posición número 119 y a nivel de la región Américas 19. Entonces, el objetivo es básicamente que tengamos cubiertas todas estas aristas a nivel de disposiciones legales, capacidades técnicas, a nivel de organización y estructura, las capacidades como lo mencioné, y también el compromiso y la cooperación en los diferentes sectores estratégicos, proveedores estratégicos, fabricantes, etcétera, etcétera. Para de esta manera nosotros tener un insumo importante respecto a cómo relevar y a cómo cerrar brechas de manera preventiva. La idea es que basado en el análisis de riesgos, nosotros no permitamos de alguna manera que se materialicen estos tipos de incidentes, sino también tomar todas las acciones necesarias preventivas para poder resolverlas de manera preventiva, ¿no? Tampoco es la idea de que no estemos preparados en el caso de que suframos una incidencia, sino saber qué hacer, cómo hacerlo, a quién relevar y sobre todo cómo mitigar pues un evento de estos. En la siguiente lámina vamos a hacer referencia en la siguiente lámina, ok. Vamos a hacer referencia a los vectores de ataque más comunes. Y nosotros como usuarios finales definitivamente, como estamos dentro del tema del eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información, independientemente de las soluciones que tengamos implementadas, el antivirus, el antiDDoS, el anti-malware, todas las soluciones que me permiten establecer un nivel base de seguridad, indudablemente como usuario final, y también que pertenezco a la primera línea de defensa, porque son los objetivos que nosotros manejamos tecnología y obviamente debemos estar preparados como tal. Entonces, entre los vectores más comunes, definitivamente está la web, el correo electrónico, las credenciales de acceso, los dispositivos removibles que utilizan en el día a día los funcionarios, los ataques de denegación de servicios que posiblemente puedan venir desde afuera, y también debemos considerar los usuarios que posiblemente se consideren maliciosos y que no necesariamente continúen dentro de la institución, sino que también por alguna u otra situación, una vez que salen, pueden llegar a impactar la organización. Como conocemos, el tema del correo electrónico es uno de los... regresemos un poquito. El tema de los correos electrónicos definitivamente es el vector más utilizado, más fácil, más eficiente y de mayor fácil acceso para cometer un ataque. Entonces, es una de la información que generalmente se utiliza para contactabilidad de los clientes y muchos de estos pueden estar en servidores que son de índole público, ¿no? Ahora sí pasemos a la siguiente lámina. Bien. Pero ¿qué es lo que el cliente espera? Independientemente de utilizar los diferentes tipos de servicios, mecanismos, medios, canales electrónicos, como son la banca online, la banca móvil, los cajeros automáticos, los corresponsales bancarios o no bancarios, y además, con respecto al tema de cómo se maneja, cómo se protege el principal activo desde todo ámbito o punto de vista, porque más allá del software, el hardware y todos los componentes que yo puedo tener a nivel de infraestructura, lo más importante es la información que se maneja dentro de los procesos, sobre todo en el sistema financiero. El cliente implícitamente espera
un nivel mínimo al menos de seguridad, y este no es negociable. Es decir, yo debo garantizar que dentro de todo el proceso y en el uso de las aplicaciones, esta tenga una experiencia pues que también marque un tema de seguridad. Más allá de que obviamente hay mucha preocupación en el tema de experiencia del usuario, en el tema de calidad, en el tema de la presentación como tal, yo debo mantener este componente de seguridad. La organización, cuando recibe un ataque, finalmente es la responsable porque el impacto que puede tener este tipo de ataques definitivamente puede dañar no solamente su operación, sino también su imagen. Desde un incidente tan pequeñito que puede ser, digamos que inicia como una especie de error, porque también pueden darse casos, este puede tener un impacto importante para la empresa como tal. En la siguiente lámina vamos a ver un poco de las estrategias que se deben implementar o que al menos me permitiría desarrollar para poder garantizar al menos un nivel básico de seguridad. Y en este caso debo considerar, básicamente cuando defino una estrategia de seguridad, hacer un diagnóstico, saber por qué voy a generar una estrategia e identificar un gap para poder ir implementando alternativas y soluciones que me permitan mitigar de alguna manera estas incidencias. El riesgo cibernético básicamente tiene muchos desafíos porque nace desde la percepción hasta poder generar una clara concientización de qué mecanismos debo utilizar para protegerme en todas las líneas de defensa. La ciberresiliencia definitivamente también tiene algunos desafíos a nivel de capacidades, aprendizajes, ya que este me ayuda a mitigar la probabilidad de ocurrencia de un evento de seguridad. Entre algunas de las alternativas que vamos a ver, podemos complementarlas, tenemos los controles de seguridad a nivel de red, es decir, desde cierre de posibles brechas de seguridad hasta la revalidación o vigencia de reglas que yo puedo tener abiertas, ¿no? Siguiente. La administración de usuarios privilegiados. Otorgar una administración a nivel de mantenimiento de diferentes tipos de usuarios que manejan, administran la infraestructura, definitivamente debe estar controlada. Esto significa que debo basar una política en el mínimo privilegio, es decir, nosotros como usuarios normales consumimos los servicios, pero sí tengo personal de tecnología, de seguridad de la información, que definitivamente necesitan un rol de administrador, pero estos, al tener un nivel de criticidad alta, al tener un nivel de incidencia particular en la administración de configuraciones de esta infraestructura, debe estar debidamente monitoreado. Otro aspecto a considerar es la capacitación y la concientización de usuarios. La capacitación en función de conocer las políticas, los procedimientos, los programas, las actividades, las acciones que debe ejecutar. Pero lo más importante es la concientización. Muchas veces se piensa que nosotros no somos objetivos de ataque. En realidad todos somos objetivos de ataque, no solamente la organización. Nosotros como empresa somos atractivos para los ciberdelincuentes. Otro aspecto es la respuesta a incidentes de seguridad. Este de aquí es básicamente tener y mantener los planes para manejar los planes de respuestas de incidentes que se pueden presentar a lo largo pues, de la vida de los controles de seguridad dentro de la organización. En este caso es importante ejecutar pruebas de simulación que a medida que va avanzando, todo el equipo, desde tecnología, seguridad, riesgos, auditoría, inclusive las áreas que dan comunicados hacia afuera de la organización cuando se tiene un evento, porque el cliente puede llegar a conocer de los eventos, saber cómo decirlo, cómo relevarlo, cómo explicar al cliente posiblemente lo que está sucediendo, sin entrar en tecnicismo y sin entrar pues a generar pánico, porque obviamente ese puede ser un factor que impacta pues enormemente a las entidades financieras. Otro aspecto es la prevención y la protección ante malware, es decir, los antivirus quedaron pues ya cortos con respecto a cómo se comporta, por ejemplo, un ataque de ransomware. Y es ahí cuando necesitamos soluciones como las que se mencionaba en la presentación anterior, sistemas de EDR que me permitan detectar estos cambios abruptos que pueden darse cuando tengo un ataque de este tipo, ¿no? El monitoreo. Indudablemente la visibilidad es un factor importante a lo largo de todos los recursos, los servicios, el hardware, las aplicaciones que yo tengo publicadas, poder detectarlas, poder monitorearlas, poder identificar algún componente o algún comportamiento que sale de lo normal y de esta forma tomar las acciones preventivas que sean necesarias.
Los controles de dispositivos removibles. Antes utilizábamos los disquetes, utilizábamos cualquier otro tipo de dispositivo, pero ahora tenemos dispositivos o memorias que tienen una gran capacidad y que prácticamente me pudiera estar llevando toda la información crítica o no de la organización. Hay que tener control sobre esto, hay que revisarlos, hay que aplicarles mecanismos de encripción para que esta información no sea fácilmente accedida por terceros. Y por ende, también el siguiente control que debemos manejar es el tema del teletrabajo o el trabajo móvil, ¿no? En este caso, muchas organizaciones, por el tema de la pandemia del año anterior, no estuvimos o no estaban preparadas para hacer frente a un tema de este tipo de impacto que ocasionó. Muchas utilizaron, pues, un entorno híbrido en donde a lo mejor no tenían la capacidad para que todos los funcionarios se lleven o se muevan los equipos y trabajaron con equipos personales. Ahí es básico establecer una política de monitoreo sobre estos recursos, pero sobre todo dotarlos por lo menos de un segundo factor de autenticación. Otro aspecto importante es el tema de las configuraciones seguras, es decir, que desde el momento en que sale un proyecto, el área de seguridad participe activamente desde el diseño de los productos y servicios, la plataforma que se necesita, la arquitectura que se revise fehacientemente, pero también habilitar por lo menos niveles bases de configuración segura que me permitan de alguna manera garantizar que estos productos y servicios salgan con la calidad y con la suficiente seguridad para poder ser expuestos a público. Finalmente, no me debo olvidar de que independientemente de que yo tenga una batería de herramientas de soluciones de seguridad, porque aquí hemos mencionado algunas, no necesariamente todas, es necesario tener un ciberseguro. Es decir, en el caso de que yo tenga un evento, debo poder contar con una herramienta como esta para poder mitigar algún aspecto financiero que involucre pues, o que impacte y materialice pues, una incidencia de seguridad. Los controles de seguridad en proveedores. Es tan importante como cualquiera de las herramientas que nosotros hablemos en el mismo lenguaje con personal de la misma línea para poder establecer líneas de control en los productos y servicios que se reciben. También es importante los esquemas de colaboración. No es suficiente que tenga toda una batería de herramientas, de soluciones, de procesos, sino también que ya sea por el mismo sector sectorial, por el conocimiento de los diferentes fabricantes, nosotros colaboremos en qué está pasando alrededor y de qué manera puedo mitigar alguna situación en particular. No dejar de lado los controles de seguridad. Nosotros tenemos on-premise muchísimos controles, pero cuando activamos procesos a nivel de nube, estos también deben ser considerados. Y como lo mencioné, también pues obviamente no olvidarse de las otras herramientas de seguridad como el antivirus, el EDR, el anti-spam o las soluciones que me permiten pues proteger los endpoints y los usuarios o la información de los usuarios finales. En la siguiente lámina vamos a ver que además de establecer una estrategia de ciberseguridad, ¿verdad? Nosotros debemos contar principalmente con el apoyo de la alta dirección y que vaya desde la cabeza hasta los pies, por así decirlo, los mecanismos de seguridad y que todos conozcan cuáles son las estrategias basadas en acciones preventivas, en acciones proactivas, y luego, pues, si en el caso de que sucede, ya poder cerrar o corregir o hacer frente a un evento de seguridad. Incorporando, por supuesto, todos los elementos que son necesarios a nivel de tecnologías, procesos y personas, el apoyo de expertos y cada uno de estos elementos que sean debidamente monitoreados. Más allá de tener una estrategia y más allá de considerar los factores de éxito, aquí vale mencionar una frase de Peter Drucker que básicamente dice: la cultura se come como desayuno a la estrategia. Y ahí es cuando, por ejemplo, a nivel cultural, esto es un cambio importante en donde nosotros podemos tener como aliados estratégicos también a nuestra primera línea de defensa, que son los usuarios finales. Al ser estos el eslabón más débil de la cadena de seguridad, debo también establecer un programa de concientización fehaciente que les permita a ellos visualizar los niveles a los cuales se exponen. No solamente por el manejo de la información de la institución, sino también por el manejo de la información personal y lo que puede exponer pues, a nivel particular de cada una de las personas. Sigamos en la siguiente lámina.
Vamos a ver que una vez que hemos definido una estrategia, que hemos considerado el tema de factores de éxito, nosotros vamos a tener beneficios y resultados, fortaleciendo la estrategia preventiva, incorporando los controles de seguridad, como mencioné, desde el principio. No esperar al final cuando ya casi salen a producción los productos y servicios, sino hacer énfasis en que el grupo de seguridad se incorpore desde el inicio de cualquier evaluación. Una integración natural con otros procesos, en este caso a nivel de orquestación, pero principalmente con otro mecanismo de prevención de fraudes que analizan todo lo que tiene que ver el comportamiento transaccional de los clientes. Tanto el monitoreo de seguridad como prevención de fraudes comparten insumos importantes que les permite de alguna manera mitigar algún elemento de seguridad que salte y obviamente poder accionar de manera proactiva y preventiva sobre alguna situación que se detecte. Optimizar los controles preventivos ante el cierre de brechas. Actualmente hay muchísima información que nos permite conocer los indicadores de compromiso, hacer una gestión particular, hacer una gestión efectiva, hacer una gestión proactiva para poder cerrarlos a tiempo. Y esto finalmente tendrá un resultado a nivel de minimizar los niveles de exposición en cuanto a niveles de riesgos. Por último, espero no haberme pasado, creo que fui bastante rápido. Por último, tenemos varias lecciones aprendidas en la implementación de varios de los controles que mencionamos, más allá de una herramienta o un proceso, tener claro particularmente qué es lo que nosotros deseamos lograr. Como vemos, las condiciones tecnológicas indudablemente son cambiantes. El cambio acelerado del comportamiento de los usuarios finales, del comportamiento en el uso de los canales electrónicos, del comportamiento en la modalidad de trabajo, hace obligatorio que nosotros estemos preparados de alguna manera para poder solventar cada una de estas situaciones. No asumir. El hecho a veces significa es que porque yo soy de seguridad, es que porque yo soy de tecnología, complemento y conozco todos los controles de seguridad. No necesariamente. También aprender, desaprender para poder actualizar y poder activar nuevos mecanismos de seguridad que me ayuden a garantizar un nivel base de seguridad. Indudablemente la preparación constante, ¿no? Estar debidamente informados de qué es lo que está pasando alrededor, cómo está sucediendo, cómo se están moviendo los ciberdelincuentes. En la presentación anterior, Daniel mencionaba que el ciberdelincuente o el ciberatacante no está viendo si la empresa es pequeña, grande, importante, tiene un nivel de seguridad mayor. No, ellos atacan a cualquier persona, empresa, sea esta de cualquier tipo de sector. Las crisis siempre nos traen oportunidades de mejora. Indudablemente, lo que pasó el año pasado aceleró muchísimos procesos, aceleró también la incorporación de controles de seguridad. De hecho, pues actualmente se habla de una deficiencia de especialistas de seguridad porque la demanda es muy alta con respecto a todo lo que está pasando. Acá en Ecuador particularmente, desde inicios de año, se vio pues muchos escenarios, se presentaron muchos eventos que llamaron mucho la atención de las personas y desde todo punto de nivel de vista, ¿no? Es decir, un proceso de data breach, de fuga de información, como sucedió con una entidad financiera y hace poco pues lo que sucedió a unas telefónicas y a otras empresas del sector público. En este caso, la última referencia, los procesos de transformación digital actualmente ya no son una decisión, son una obligación por, obviamente, la demanda acelerada de productos y servicios que viene desde los clientes, sobre todo con lo que pasó el año pasado, en donde los lineamientos de ciberseguridad siempre deben estar presentes. Y en este sentido, nuevamente traigo a colación, nosotros podemos hacer de los usuarios finales, más allá de incorporar tecnologías, de incorporar herramientas, estos pueden ser un gran aliado estratégico y de esta manera poder mitigar de manera preventiva y que ellos también sean una fuente de información importante para conocer qué es lo que está sucediendo y poder accionar medidas de mitigación preventiva. Con esto básicamente finalizo. Espero que el resumen o la información que proporcioné respecto a cada uno de los elementos que nosotros como institución financiera hemos escalado y hemos relevado para poder accionar mecanismos de seguridad. Hablar en un sentido no necesariamente técnico, así como también identificar
a personas estratégicas que pueden ser aliadas en la parte de tecnología. Por ejemplo, cuando hacíamos un tema de hardening o análisis de vulnerabilidades, es preponderante que la comunicación entre personas que trabajan en el área de desarrollo, que trabajan en el área de infraestructura, comprendan la importancia y necesidad de implementar estos controles de seguridad, así como también los usuarios finales. No es necesario darles un nivel técnico, sino hacerles comprender los niveles de exposición a los cuales ellos están expuestos. Sobre todo, pues, que con este tema de fugas o filtración de información, esta está a la vista y está, pues, en todos lados. A nivel del Ecuador, nosotros en septiembre del año 2019 tuvimos una filtración muy importante en donde la data de casi todos los ecuatorianos está pública. Es decir, el ciberdelincuente en este momento conoce quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos, qué tipo de productos, servicios tenemos, qué tipo de canales de comunicación utilizamos, y estos, pues, obviamente lo utilizan para poder luego hacer algún tipo de ciberataque y obviamente obtener algún tipo de beneficio. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por tu presentación. Muy valiosa la experiencia que tienes y el conocimiento que nos has contado. Continuamos entonces con Olga Lucía López. Ella es vicepresidente y CIO de Interconexión Eléctrica S.A. Ingeniera de Sistemas de la Universidad de AFIT, con máster en Administración de Negocios del MBA de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Ha realizado estudios de liderazgo, Universidad de los Andes, Digital Transformation, Executive Briefing en el MIT de Boston, Alta Gerencia Internacional, Estrategia, Negociación, en reconocidas escuelas de negocios como el ICESI, el Kellogg, Berkeley, Wharton y Singularity University en California. Actualmente se desempeña como vicepresidente del Grupo ISA, con presencia en Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Centroamérica, para lograr una plataforma de crecimiento, sostenibilidad y expansión de los negocios. Muchos reconocimientos incluyen como ganadora de la categoría Tech Executive de los Global Awards Women That Build Edition del 2020, también una posición honoraria de los 55 CEOs destacados de Latinoamérica 2010 y CIO como en el Latin America Summit, entre otros. Actualmente hace parte de la Junta Directiva de Internexa, presidente de la Junta Directiva de CIER, miembro del Comité de Ética del Grupo ISA, miembro del Sexo Forum Latinoamérica y nuestra presidenta del Consejo Directivo. Bienvenida, Olga. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, a mis compañeros panelistas, Daniel, Laura, Edson, que estamos representando nuestros países, Ecuador, Chile, Perú y Colombia. Un tema que nos une porque finalmente el tema de ciberseguridad es un tema relevante. Un poquito para entender el grupo ISA, que es la experiencia que les voy a compartir, es un grupo que opera en varios negocios, en transmisión de energía en los 8 países en Latinoamérica. Estamos en el negocio de telecomunicaciones, en el negocio de vías y operación de mercados. Negocios estos que quise connotar porque los temas de energía tienen un impacto importante en la economía de los países donde operamos. Claramente la energía le pega al Producto Interno Bruto y en consecuencia se vuelve un sector bastante atractivo para los ciberatacantes, que más allá de simplemente capturar datos, pues hoy también están integrando situaciones de orden geopolítico y ha trascendido más allá de simplemente un negocio comercial a un negocio que tiene impacto a nivel regional en nuestros países. ¿Por qué entonces el grupo ISA de ciberseguridad competitivos y en evitar la obsolescencia empresarial, hemos abordado proyectos de transformación digital y en la medida en que somos más digitales, pues el riesgo asociado a los ataques se maximiza y como lo dije, si estamos en sectores críticos de la misma manera. Por favor, Eduardo, la siguiente diapositiva. Aquí un poquito tener como un tema de cifras, en el sentido de que hoy la ciberseguridad es un riesgo emergente, un riesgo
de primer orden a nivel mundial. Hoy, inclusive, aquí nosotros lo tenemos en un nivel 6 en la compañía porque estamos mirando temas, digamos, de protección que hemos tenido, pero si uno lo ve a nivel mundial, pues es un tema bastante crítico que hoy ocupa los primeros lugares a nivel global. Por favor, pasemos, si están amables. No voy a repetir porque ya de alguna manera lo dijo Daniel. Aquí es para tener como un tema de cifras. Realmente, después del tráfico de personas y de drogas, la ciberseguridad es un negocio muy rentable. Aquí para tener cifras pues clarísimas, es un tema complejo donde se usa todas las posibilidades que hay en la tecnología para atacar, donde el foco no solamente está en los negocios críticos, sino también está enfocado a los ejecutivos de primer nivel. En nuestra compañía tenemos estadísticas donde nuestros ejecutivos tienen un efecto de 12x más veces que cualquier empleado normal y los miembros de junta, por lo cual esto es una conversación que hay que dar a todo nivel. Se habla de la fuga de información y efectivamente los ataques se dan mucho por fallas a nivel de las condiciones que las personas desconocen y por lo cual las personas para nosotros, los empleados, se vuelven en nuestra primera línea de defensa. Hay que capacitarlos porque muchas de las fallas se dan pues por fallas humanas, así invirtamos muchas cosas, mucho dinero, digamos, en temas de tecnología, las personas se vuelven críticas en esta línea. Por favor, Eduardo. Olvidé poner el timer, Eduardo. O sea, que usted me hace señales en los 15 minutos que debería tener. Sí, tranquila. Lo omití. Un poquito, cifras nuestras en la compañía, pues no somos ajenos a lo que a lo que ha venido pasando en el mundo. Lo que sí quiero mostrar acá es que hay unos incrementos, pues ahí no se ven los datos bien, no sé por qué, como en la proyección. Hay un incremento grande en todos los temas de suplantación, spam y demás, también a nivel de virus, pero ustedes notarán que los ciberatacantes se han venido especializando y ya se van enfocando en temas más críticos. Ya no es lo tradicional, lo que antes atacaban en las empresas, sino que empiezan a identificar puntos neurálgicos y empiezan a tener ataques a nuestros procesos donde haya más, o tratan de tener ataques en los procesos donde haya más severidad y son más críticos para los negocios. Por lo cual hay que tener mucho más cuidado. Por favor, pasemos. Un poquito de la postura que tenemos en la compañía. Aquí, pues, yo creo que tanto Laura como Daniel ya lo han dicho, el tema de ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema que nosotros vemos integrado por 4 palancas. Uno claro es la estrategia y el gobierno a nivel de la compañía. En el grupo ISA, pues tenemos nuestra política de información. Es un trabajo conjunto que hay que tener en los países donde estamos, interactuamos con los reguladores, inclusive con las líneas de defensa, porque ya los ministerios de defensa ya no solamente protegen los países por tierra, agua y aire, sino también digitales. Es otra línea de atención a nivel de nuestros reguladores. Y para el caso nuestro de ISA, nosotros identificamos un mapa de ruta y unos hitos que eran relevantes para la compañía y los incluimos en la compensación variable de los ejecutivos para poder asegurar que efectivamente ese plan que queríamos se estaba materializando. Además, hacemos un seguimiento muy determinado y riguroso en la junta directiva. Hay unos temas de proceso de infraestructura, pues ya lo hemos hablado, Laura profundizó bastante. Hay que trabajar los temas de identidad de acceso, básicamente porque el mundo cambió, ya no es en nuestras redes, hay un nivel de exposición mayor, la información está navegando por fuera de las compañías a través de las redes, los empleados viajan,
por lo cual la plataforma de exposición se amplió y exige que ya no protejamos las cosas, sino que protejamos la identidad de acceso de las personas que acceden a nuestra información en la compañía. Hay que fortalecer las tecnologías operacionales, ya lo hemos dicho, a medida que avanzo en el mundo digital y que yo tengo más tecnología de misión crítica, sistemas para supervisar sistemas eléctricos, para hacer operaciones remotas, pues las condiciones operacionales se vuelven más críticas y hemos visto muchos casos de apagones a niveles globales, de ataque a empresas de petróleos, que afectan claramente procesos logísticos. La tecnología operacional es un punto focal al que le debemos a poner cuidado. Tradicionalmente nos enfocábamos en la tecnología de información y ahora vemos la relevancia. Y desde luego tener pólizas, porque podemos invertir mucho en nuestra protección, pero así como el empleado de la primera línea de defensa, la póliza es nuestro respaldo si todo lo que hacemos no funciona. Hay que tener una respuesta a incidentes. Nosotros pues tenemos el SOC, pero no solamente para responder ante las fallas, sino para anticiparnos, para estar correlacionando eventos y usar la inteligencia artificial para prepararnos antes de que seamos atacados. Y también la educación y la comunicación. Esto es un tema absolutamente determinante. Y en eso, en la compañía, formar los empleados en ciberseguridad es un tema crítico. Es continuo, hay una línea base de capacitación. Iniciamos este año, nosotros tenemos 4.000 empleados en los 8 países. La empresa es altamente automatizada, no tanto en mano de obra, ya llevamos 1.200 empleados, pero la meta es que todos los empleados estén capacitados y continua comunicación repetitiva y rabiosa y entrenamiento para poder protegerlos. Muy bien. Yo creo que aquí voy a mencionarlo muy rápido, porque Laura tuvo una exposición con mucha completitud. La ciberseguridad no solamente tiene estas 4 palancas, sino que exige la sincronización de muchos componentes y plataformas tecnológicas. Aquí simplemente quise mostrar, no hay una realmente que haga todo, es una combinación de muchos elementos. Lo que sí es claro es que hay que proteger ese perímetro, esa red de acceso remoto, por lo que ya dijimos, casi todos tenemos los empleados en home office o acceso remoto. Hablamos de la identidad, claramente hay que ir más allá de simplemente una clave, hay que integrar nuevos elementos comportamentales, múltiples factores, o sea, elementos que nos permitan asegurar que quien se esté conectando a nuestros sistemas de información sea quien es. Seguimos cuidando nuestras estaciones y servidores, eso nunca puede parar. Los centros de operaciones de seguridad hoy, así como tenemos SCADA para supervisar los sistemas eléctricos, necesitamos supervisar nuestros sistemas de seguridad. Lo dijo tal vez Laura, el vector más crítico, si se quiere decir el que más propicia ataques de ciberseguridad es el correo. La protección del correo debe ser un foco de atención. Y bueno, la seguridad operacional, como lo dije, en los sistemas críticos. Adelante, Eduardo, por favor. Aquí, pues, como para mencionar como un tema de resultados, hoy el 100% de nuestros usuarios están habilitados con múltiple factor de autenticación y hay protección de email avanzada para que efectivamente pues los correos que lleguen a la compañía sean los que tienen que llegar. Adelante, Eduardo. Aquí solamente para mostrar cómo es necesario tener tecnología avanzada para poder protegernos. Aquí estábamos viendo un trimestre de este año. Miren que tuvimos más de 4.726 millones de intentos de ataque. Y cómo tener todo esto sincronizado permite, al menos en nuestra compañía, que hemos tenido 0 incidentes de seguridad, pero que eso no se puede hacer solo con nuestros expertos de ciberseguridad, ni con solo proteger los empleados. Se necesita usar tecnología avanzada para poder administrar esta condición que es bastante exponencial.
y anticiparnos, como lo dije, para tener alertas tempranas ante los eventos que podamos tener y correlacionar todos los eventos que nuestros sistemas nos van señalando. Por favor, adelante. Desde luego, proteger los sistemas operacionales. Aparecen muchas estrategias. Segmentar las redes es muy relevante. Y para el caso nuestro, fortalecer la seguridad de nuestras subestaciones, de nuestras plazas de peaje en las vías, los computadores que tenemos en ingeniería que hacen operaciones en campo, esos computadores hay que protegerlos. No es solamente los computadores que tienen los empleados y desde luego nuestros sistemas de control. Por favor. Y finalmente entonces la póliza. Nosotros disponemos hoy de una póliza que nos permite entonces transferir ese riesgo residual de eventos cibernéticos y con una operación regional tenemos una póliza que tuvimos a nivel de todos los países y todos nuestros negocios, donde básicamente ¿qué estamos protegiendo? Esa pérdida de información de terceros por privacidad, el tema de seguridad de la información, las pérdidas propias nuestras porque hay interrupción de los servicios, interrupción de los negocios o crisis derivadas de la reconstitución de las operaciones de la compañía. Y gastos asociados, porque cuando se genera discontinuidad de las operaciones, pues para efectos nuestros se genera una ciudad que apago, un país que apago como pasó en Ucrania, y eso deriva gastos y multas por la discontinuidad de los servicios, más pérdida de la imagen, de la reputación de la compañía. Entonces, esos son los tres elementos que vemos claramente alrededor de la póliza. Muy bien. Notarán entonces que esta es la experiencia que hemos tenido en la compañía. Yo creo que todos coincidimos en los elementos fundamentales, pero hay desafíos continuos. Educar y volver a educar es un desafío continuo. Proteger el perímetro más amplio. Ya dijimos que los empleados están en casa, pero más allá de eso, nuestras cadenas de abastecimiento. Ya no basta ver la empresa sola, sino en su capacidad extendida con todos los proveedores que también operan, inclusive de tratar de asegurar la entrega de servicio a nuestros clientes. Mantener la vigilancia y protección de lo crítico. Esto no es simplemente reaccionar. Ya vemos que hay muchas modalidades donde el ciberatacante está en nuestras redes, conociendo nuestros procesos y suplanta procesos naturales que es difícil detectar. Entonces hay que mantener los ojos abiertos, esa protección clarísima. Y desde luego lo que hablábamos del patrocinio de las juntas directivas y de los directivos para esta estrategia de ciberseguridad, porque finalmente no es un tema tecnológico, para asegurar las operaciones de la compañía. Muy bien, este es lo que traje para compartir con ustedes. Espero no haya pasado más de los 15 minutos. Eduardo, ¿no me hiciste señas? No, perfecto, Olga. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Muy buena tu presentación. Esos best practices que ISA tiene en todos los países donde opera. Muy interesante y con toda seguridad. Ahora en las sesiones de preguntas vamos a conversar un poco más. Y bueno, vamos a cerrar con Edson Villar, líder de consultoría de riesgo cibernético de March Advisory de Latinoamérica. Tiene más de 12 años de experiencia en ciberseguridad y actualmente lidera la práctica de consultoría de riesgo cibernético para Latinoamérica. Ha tenido la oportunidad de dirigir y participar en múltiples proyectos de seguridad de la información y ciberseguridad, además de haber sido gerente de seguridad de la información, CISO, en Interbank de Perú, luego de haber liderado la práctica de ciberseguridad y ethical hacking en una importante firma de consultoría. Además, ha sido docente de pregrado y posgrado en cursos de seguridad de la información y ciberseguridad en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Edson, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a todos en el CITSO Forum por estar aquí.
pues ya después de toda la información que nos ha dado Olga Lucía, Laura y Daniel, vamos a tratar de hacer esto dinámico y divertido. Particularmente en Latinoamérica, saben pues que el panorama de ciberseguridad cambió para todo el mundo, ¿cierto? El año pasado tuvimos que cambiar, tuvimos que vivir una transformación digital acelerada. Lo que pensábamos hacer en los próximos 3 años lo tuvimos que hacer en 3 meses y en algunos casos en 3 semanas y en algunos casos otras empresas en 1 o 2 días. Entonces, realmente vivimos una transformación muy forzada, lo cual, pues lógicamente, abrió una gran cantidad de retos, una gran cantidad de brechas de seguridad que, lógicamente, los delincuentes han aprovechado de la mejor manera, ¿cierto? En ese sentido, y particularmente por la realidad específica que vivimos en Latinoamérica, el año pasado, pues a fines del año pasado, publicamos un informe justamente con Microsoft como resultado de una encuesta en el que buscábamos entender cuál era la situación real de nuestra región. Particularmente, uno de los puntos más relevantes era justamente el que estoy presentando aquí, y es que 1 de cada 3 empresas latinoamericanas percibían ya un incremento de los ciberataques como consecuencia de la pandemia. Miren este número, qué importante es. 1 de cada 3 empresas, ¿cierto? En segundo lugar, teníamos ese 45% de empresas que nos decían que no, que ellos no habían percibido un incremento de los ciberataques como consecuencia de la pandemia. Y acá hay que tomar este número con pinzas, ¿cierto? Ya nos decía Laura, Olga, Daniel, la importancia de esto y que realmente las empresas son atacadas sin importar hoy en día el sector. Y particularmente cuando nos enfrentamos a ese 45%, hay que tener en cuenta que tenemos empresas donde encontramos 2 situaciones diferentes. Una, la que son empresas efectivamente que tienen todas las medidas de seguridad adecuadas, las capacidades de monitoreo y efectivamente pueden saber que pues de repente la cantidad de ciberataques no se ha incrementado. Sin embargo, dentro de ese 45% también encontramos empresas que no tienen las capacidades necesarias para darse cuenta que han sido víctimas de un ciberataque y recién lo van a notar cuando el ciberataque se manifieste, cuando tenga esos efectos visibles que lamentablemente a veces nos encontramos, ¿cierto? Una transferencia no autorizada, una pantalla de ransomware, bloqueo, fugas de información, extorsión, etc. Entonces, realmente ese 31% realmente podría estar creciendo. Y después tenemos ese otro 24% de participantes que realmente no quisieron responder a esta pregunta. Entonces, ese 1 de cada 3 empresas en Latinoamérica que percibe ese incremento realmente podría ser más, ¿cierto? Ahora, si nos enfocamos en ese 31% que nos dicen que sí, fíjense cuáles son las principales empresas o los principales sectores donde este incremento se ha notado, ¿cierto? 52% de las empresas del sector financiero, banca específicamente, dijeron que efectivamente esta situación se había notado. Después, en segundo lugar, energía y hidrocarburos. En tercer lugar, otras instituciones financieras, en un empate, por decirlo así, con minería, metales y minerales y transporte ferroviario y marítimo. Nos mencionaba Laura y Olga específicamente que este tipo de situaciones se están encontrando mucho en sus sectores, ¿cierto? Y efectivamente, vemos que si es que analizamos estos 5 principales sectores, lo que vamos a ver es que los delincuentes están cada vez más enfocados en esas empresas donde pueden causar un mayor impacto, no solamente a la organización, sino también a la sociedad. Todas estas forman parte de lo que podemos conocer hoy como las infraestructuras críticas nacionales, ¿cierto? Y efectivamente, cuando alguien ataca al sector financiero, a un banco, pues no solamente está atacando el banco, ¿cierto? Está atacando a todo lo que el banco representa, a los clientes, a la cadena de valor en el país. Dependiendo del tamaño del banco, incluso puede generar un impacto mucho más grande a nivel social. Pero cuando atacamos empresas como, por ejemplo, energía e hidrocarburos, efectivamente, pues podemos desconectar un país, ¿cierto? Podemos desconectar una ciudad, causar un impacto muy significativo y de hecho en algunas presentaciones que hemos mostrado anteriormente en otros eventos mostramos cómo eso también puede tener un impacto a nivel social e incluso a nivel de la vida de las personas. Estamos hablando que hoy en día los hospitales dependen de la electricidad y definitivamente si es que esta no es provista de la manera adecuada, pues simplemente vamos a poder estar afectando directamente a la vida de las personas. Entonces, veamos que los ciberatacantes realmente no son una ola estática, ¿cierto? Realmente estos señores van evolucionando. Y en ese sentido, esta lámina justamente lo que nos va a mostrar es cómo es que esto se está reflejando mucho más en nuestra región.
si tratábamos de buscar ciberataques importantes a partir del 2017, 2016, siempre encontrábamos un poco de uno u otro ataque por ahí, pero pues en general no es que encontráramos información masiva de ciberataques representativos. A partir del año pasado, efectivamente la situación cambió. Y en este mapa que les estamos trayendo, solamente estamos poniendo algunos de los ciberataques más importantes, más representativos que hemos encontrado en la región. Sin embargo, pues lógicamente hay muchos más. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que efectivamente la situación está cambiando. Los delincuentes están atacando nuestra región, cosa que de repente pues antes se veía con menos nivel de sofisticación o de repente pues con menos agresividad. Hoy en día nuestra región es importante para los ciberdelincuentes y tenemos que protegernos desde todos nuestros roles, ¿cierto? Si pasamos ahí a la siguiente, por favor, Eduardo. Un dato interesante y es que efectivamente, ¿no? Hablábamos del costo del cibercrimen. Particularmente cuando hablamos del costo del cibercrimen, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cifras muy grandes, ¿cierto? Se estima que ya para el 2025 el costo global del cibercrimen estaría rondando alrededor de los 10.5 billones, ¿cierto? Millones de dólares, lo cual, pues, lo que demuestra es que estaría ya superando el tráfico ilícito de drogas. Con lo cual, pues, si teníamos unos malos elementos invirtiendo en un lado, pues este seguramente va a ser el otro mercado de inversión para ellos, ¿cierto? Ahora, efectivamente, estos costos del cibercrimen, ¿a qué se refieren? Bueno, hay una cantidad de información o de costos que se asocian efectivamente a la pérdida o a la afectación por un ciberataque en las organizaciones, ¿cierto? Costos como ¿qué? Costos relacionados con el análisis forense, el mismo fraude, la pérdida del dinero, la destrucción de los datos, los costos de restauración, el robo de información financiera, la afectación de procesos, la fuga de datos personales, la afectación de la productividad. Pues hay una gran cantidad de aristas que de hecho nosotros evaluamos cuando hacemos estos ejercicios de cuantificación. Porque realmente un ciberataque no solamente comprende pues, lo que perdemos en dinero. Realmente pues, esto tiene una cantidad de aristas que nosotros como organizaciones debemos tener en cuenta al momento de pensar en el efecto de un ciberataque en nuestros procesos, en nuestras organizaciones, ¿cierto? Si pasamos ahí a la siguiente, por favor, Eduardo. Miren que ya Daniel nos hablaba mucho del caso del ransomware, ¿cierto? Entonces, realmente el ransomware es algo que no es nuevo, ¿cierto? El ransomware ya tiene muchos años, pero desde el 2016, 17, ya teníamos pues unos casos más graves. WannaCry, de hecho, pues hizo que el ransomware cobrara una nueva relevancia alrededor del mundo, ¿cierto? Pero efectivamente, miren a dónde los ha llevado hoy en día. Daniel nos hablaba de un caso muy particular del ransomware as a service. Efectivamente, pues hay bandas criminales que se dedican a la investigación y desarrollo de piezas de ransomware muy exitosas, capaces de superar pues las medidas más sofisticadas que nosotros estemos implementando. Y por otro lado tienes pues esas bandas cibercriminales que son expertas en vulnerar organizaciones y sembrar estos malware para que luego pues puedan tener también un pago como parte de toda esa cadena. De esas bandas cibercriminales enfocadas en la construcción del malware, una de ellas, una de las más famosas, lógicamente, es esta, Revil, ¿cierto? La banda criminal que está detrás de Revil. Solo esta banda criminal, en una entrevista el año pasado, dijo que ellos están generando alrededor de 100 millones de dólares al año en ingresos, solo ellos. Y ellos son solamente una pieza dentro de toda la cadena del cibercrimen. Entonces, imagínense la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Hoy en día, debido a todas las persecuciones y pues, algunos errores que han tenido en su operativa, ellos están buscando diluir un poquito el nombre, ¿cierto? Para no ser, pues, víctimas de una persecución tan grande. Entonces, seguramente los vamos a ir viendo en los próximos meses, años, como diferentes tipos de nombre, pero pues vamos a estar detrás de unas bandas muy, muy sofisticadas. Eduardo, si pasamos a la siguiente. ¿Cómo nos pone eso a nosotros desde las organizaciones de cara a esta batalla? Fíjense que efectivamente la pandemia nos trajo consigo un incremento muy importante de los ciberataques, ya lo veíamos en unos números anteriores, ¿cierto? Pero ¿cómo se movió el presupuesto de ciberseguridad en nuestras organizaciones? El 24% de las organizaciones encuestadas, justamente este estudio que hicimos con Microsoft, dijo que se había incrementado el presupuesto de ciberseguridad. Con lo cual, pues tenemos unas compañías que vieron que era necesario mejorar esas medidas de seguridad que ya tenían.
48%, sin embargo, casi la mitad de los encuestados, no incrementaron ni redujeron el gasto o la inversión asociada a ciberseguridad, la mantuvieron. Y un 10% de las organizaciones, lamentablemente, tomaron la decisión inadecuada, pues, de reducir este gasto. Otro 18%, pues, no respondió, pero ahí ya tenemos un número bien representativo. Sin embargo, fíjense cuánto realmente estamos invirtiendo nosotros. Y esto es el gráfico que vemos aquí a la izquierda, ¿cierto? En las organizaciones en Latinoamérica, aproximadamente el 50% está invirtiendo únicamente entre 0 y 5% del presupuesto de tecnología en temas de seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Eso es el monto correcto? ¿El monto incorrecto? Va a depender muchísimo de las organizaciones. Y no se trata, pues, de realmente comprar una cantidad de fierros y juguetes y herramientas y que luego venga un atacante y pues se encuentre justamente la debilidad entre todos esos juguetes que hemos comprado. Se trata de hacer una inversión adecuada entre justamente pues esos 4 pilares que hoy en día forman una adecuada estrategia de ciberseguridad, ¿cierto? Cómo capacitamos a las personas, cómo implementamos las herramientas adecuadas, cómo mejoramos los procesos desde el punto de vista de ciberseguridad y por supuesto cómo aseguramos que toda nuestra cadena de suministro, nuestros proveedores, por ejemplo, tengan también adecuadas medidas de seguridad para evitar que justamente el ataque venga por ahí. Normalmente, pues muchas empresas dicen que esto debería estar en unos niveles más alrededor del 10 a 15% para decir que estamos dentro de unos niveles adecuados de inversión, pero pues todavía nos falta para llegar ahí. Ahora, ¿cuáles de estos son los tipos de ataque que más se han incrementado como consecuencia de la pandemia? Particularmente, si vemos este gráfico, hay 2 tipos de ataque que efectivamente, o 3, que son los que más resaltan dentro del encuesta. El phishing, ¿cierto? Más del 90% de los ciberataques importantes hoy en día comienzan justamente por un ataque de ingeniería social, por un engaño a las personas. Miren que el 29% de las empresas encuestadas consideran que se incrementó justamente a consecuencia de la pandemia. El malware, que básicamente es cualquier tipo de software malicioso. Dentro de esos 2 tipos de malware fueron los que se incrementaron, ¿cierto? El ransomware, ustedes lo conocen, encripta la información y luego nos pide un rescate. Ahora viene además acompañado con una fuga de información previa. Y también el software malicioso que le va a abrir la puerta al atacante, los intrusivos, ¿cierto? Los típicos troyanos. Y después un tercer punto que tiene que ver con los ataques a las aplicaciones web. Definitivamente uno de los puntos clave de la transformación digital que vivimos en la pandemia fue justamente el boom de las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Los atacantes lo saben y justamente por eso es que vemos un incremento en ese aspecto muy importante, ¿no? Y pasamos ahí a la siguiente, Eduardo. En ese sentido, pues las organizaciones han venido también reestructurando un poco la estrategia y sus presupuestos en términos de tratar de hacer frente a estas situaciones. Entonces vemos que efectivamente hay empresas que han movido su presupuesto de manera que el 33% ha incrementado, por ejemplo, el presupuesto en temas de protección ante malware. Otro 32% lo ha incrementado en gestión de accesos, ¿cierto? ¿Cómo protegemos esos accesos no autorizados a la red? ¿Cómo nos aseguramos que la gente no tiene accesos indebidos, que los que se han retirado de la organización ya no siguen accediendo y demás? En tercer lugar, la seguridad en el acceso remoto. Muchos abrimos puertas y hemos tenido que irlas cerrando en el camino. Algunas organizaciones hasta el día de hoy todavía tienen algunas puertas abiertas que mejorar, pero pues ya vemos ahí que la seguridad en el acceso remoto ha sido una prioridad. La protección de datos, efectivamente, los datos ya no estaban directamente en nuestros servidores, estaban en las casas de cada uno de nuestros empleados y teníamos un mayor riesgo de fuga de información. Entonces, la protección de datos fue un tema relevante y, por supuesto, en quinto lugar, la concientización y entrenamiento. Quinto lugar, versus, ojo, el primer punto que se ha incrementado, el primer tipo de ataque, ha sido justamente la ingeniería social que se aprovecha de esa debilidad. Entonces ahí tenemos un tema que claramente debemos reforzar. Vamos a la siguiente, Eduardo. Y una de las medidas en las que efectivamente pues esta situación ha mejorado o ha buscado mejorar a partir de lo que están viendo las organizaciones es justamente a través del seguro de riesgo cibernético también. Parte de las capacidades de una estrategia integral de gestión de riesgo cibernético hoy en día tiene que ver, por supuesto, con toda la mitigación, a la aplicación de controles que es obligatoria y que van a hacer que efectivamente estos riesgos vayan bajando a nivel de probabilidad de impacto, pero también tenemos que tener muy en cuenta que efectivamente
los ciberataques, los riesgos se van a materializar, por más que tengan una probabilidad muy baja, ¿cierto? Vamos a encontrar siempre riesgos con una probabilidad baja, pero con un impacto alto. En ese sentido, en Latinoamérica efectivamente vamos viendo que todavía hay un gran número de empresas que no cuenta con un seguro de riesgo cibernético y lamentablemente en épocas de pandemia las compañías de seguro se han dado cuenta que muchas compañías están siendo vulneradas, por lo cual se están volviendo cada vez más estrictas para permitir la contratación de un seguro. Sin embargo, pues vemos que efectivamente las tres industrias o los tres sectores que más cuentan con un seguro de riesgo cibernético son la banca, otras instituciones financieras diferentes a la banca y el retail, ¿no? Si pasamos ahí, Eduardo, a la siguiente. Ya para cerrar, efectivamente acá les traeríamos algunos consejos para definir una adecuada estrategia de ciberseguridad, ¿cierto? Primero, una estrategia de ciberseguridad tiene que estar alineada a la estrategia del negocio y a ayudar a lograr los objetivos, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar muy claro. No podemos hacer una estrategia de ciberseguridad como le gusta a la persona de tecnología, como le gusta a nuestro consultor. Tiene que estar siempre alineada con lo que busca el negocio. Segundo, debe buscar atacar los principales riesgos de la organización y proteger eso que se conoce normalmente pues como las joyas de la corona, ¿cierto? Cómo yo reduzco los riesgos más importantes para mi organización. No se trata de simplemente comprar los juguetes como comprar un checklist de tecnologías que necesitamos, sino mitigando esos riesgos principales. Tercero, debe tener un impacto significativo a nivel de toda la organización, ojo, no solamente de tecnología. Por eso, pues, lo que Olga decía de involucrar a todas las personas y capacitar a todos los usuarios, a todos los empleados de la organización es muy, muy importante. Debe tener un apoyo directo del directorio, justamente de la alta gerencia y el involucramiento de toda la organización. Esto no se hace sin que el directorio y la alta gerencia, lógicamente, tomen esto como un problema suyo. Pero también es importante el siguiente, no se trata de invertir por invertir. Debe haber aquí una forma en la que podemos encontrar cómo medir el avance de esos proyectos y cómo medir el retorno de la inversión. Debe considerar, por supuesto, el tema de la transferencia de riesgo a través de un seguro que sea apropiado, no es tener un seguro por tenerlo, sino con las medidas que efectivamente nos ayuden a transferir esos puntos que son los más dolorosos para nuestra organización. Y un punto que es bien importante es que no podemos definir una estrategia como lo hacíamos en el 2019. No, ya no más. Ahora tenemos que plantear nuestras estrategias pensando en que un ciberataque es inminente o de repente ya nos ocurrió y no lo hemos visto. Y por último, pues para eso nos podemos apoyar en marcos de referencia internacionales que son probados y que nos ayudan a tener todas las herramientas, todos los conceptos que deberíamos incluir en nuestra estrategia. Eduardo, muchas gracias. Eso, muchísimas gracias. Bueno, ahora es el momento para pasar al tema de las preguntas. Pueden ir colocándolas en el chat si lo desean. Yo voy a comenzar con algunas inquietudes que me dejaron las presentaciones. Entonces, la primera pregunta se la voy a ponerle a Daniel. Daniel, tú mostraste, realmente quedé impresionado del tamaño de la industria del ciberataque a nivel mundial y las cifras que mostró recientemente eso. Y hablaste de la necesidad de tener sistemas inteligentes de seguridad, incorporar inteligencia artificial y me imagino machine learning, todos los sistemas de ciberseguridad que nosotros tenemos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo los apoyan ustedes a sus clientes? Estás en mute. Ahí está, disculpa. Ya. Ahora sí. Sí, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, el uso de la inteligencia artificial es algo que está siendo común ya en todos los sistemas digamos, orientados, ¿no es cierto?, a implementar temas de ciberseguridad.
y básicamente apuntan a poder lograr un complemento, ¿no es cierto?, óptimo entre el hombre y la máquina, en el sentido de que el aporte de las tecnologías, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial va mucho en la línea de la rapidez para procesar información, o la posibilidad de procesar gran cantidad de información de manera muy rápida, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos entrega la inteligencia artificial, el machine learning, el cómo podemos procesar grandes cantidades de información, podemos entender distintos tipos de información y poder correlacionarlos de manera automatizada. Una vez que eso pasa, el complemento con el ser humano sigue siendo necesario porque el contexto lo provee finalmente los expertos, ¿no es cierto?, de seguridad de la organización, los que conocen el negocio, los que están también en relación con cómo la organización funciona. Con lo cual, vemos que la tecnología está incorporando temas de inteligencia artificial, como decía, muy orientada a los temas de aceleración, de manejo de información, es decir, poder manejar más información para cruzar información, poder detectar tendencias de manera más rápida, con gran cantidad de datos que están entrando, y eso se complementa con el trabajo también de los expertos, pero generalmente es allí donde se está implementando lo que es la inteligencia artificial. Gracias, Daniel. Esta pregunta para Laura. Laura, de los muchos temas que tú tocaste, hablaste de la importancia de la experiencia del cliente. El cliente exige seguridad y eso no es negociable, ¿no? Es un derecho que nos asiste a todo como cliente, ¿no? Y hablaste de lo necesario que era tener el apoyo de la alta dirección y la capacidad de aprender y desaprender para poder avanzar. Cuéntanos un poco más de eso. Claro que sí. Definitivamente el cliente, al usar los diferentes canales electrónicos, en el caso del sector financiero, y sobre todo por las acciones que puede tomar a nivel transaccional, no está dispuesto a sacrificar ni un poquito de los temas de seguridad. Es decir, nosotros debemos estar preparados para poder identificar algún acceso que quiera usurpar la identidad de una persona, aun cuando digamos que tenemos ahí unos puntos muy importantes que considerar. Actualmente a nivel de usuario, a nivel de cliente, a nivel de persona, nuestra información está rodando por todos lados, ¿no? Nosotros somos tremendamente sociales, de hecho cada una de las personas somos tremendamente sociales y tenemos publicaciones en las redes sociales. En las redes sociales nosotros tenemos información personal, de amigos, de familiares, de intereses, de propiedades. Y el ciberdelincuente no solamente busca cómo utilizar las herramientas para atacar los diferentes sistemas que están públicos o los diferentes servicios. También se inteligencia respecto a la información de las personas para poder ganar ese acceso, poder identificar las particularidades o propiedades propias de cada persona para de esta manera poder saltar los diferentes controles. Los sistemas de información, y sobre todo aquellos que están relacionados con el sistema financiero, muchos incorporan temas de, por ejemplo, imágenes de seguridad, preguntas de seguridad, segundos factores de autenticación. Sin embargo, actualmente, más allá de la filtración de información que puede haber como persona, también existen últimamente el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, la banca móvil. Y en este sentido, ya no solamente me debo preocupar por el computador per se, sino por el dispositivo móvil que utiliza el cliente. Es ahí cuando, independientemente de que él tenga o no esquemas de seguridad en estos tipos de dispositivos, en su propia computadora, en su propio dispositivo celular, nosotros debemos tomar las acciones necesarias para poder precautelar y garantizar la seguridad en el uso de las soluciones que nosotros ponemos a disposición. Y me refiero en el ámbito de aprender y desaprender. Generalmente cuando estamos en un entorno de seguridad y tenemos todo este tema de poder y conocer cómo funcionan las herramientas, cómo funciona posiblemente o perfilar el tema de ciberdelincuente, no debemos dar por hecho ciertas situaciones. A veces utilizan los mecanismos más simples, las acciones como usurpar el correo electrónico, como hacer un ataque de phishing, tan sencillos que básicamente pues con estos mecanismos pueden posiblemente ganar accesos, no como un ataque directo a la institución, sino primeramente atacando a la persona, escaneándole de tal manera que pueden identificar cada perfil, cada propiedad y de esta manera pues obviamente
y posiblemente logren ganar acceso. Gracias, Laura. Olga, mostraste una cifra interesante de que el 76% de los incidentes de ciberseguridad se debe a errores humanos. Y de ahí que ustedes tienen un programa intensivo, y lo dijiste al final también, el tema de la educación, de educar y educar y educar. Es como un adoctrinamiento que tiene uno que tener dentro de la organización. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Hablaste que ya van más de 1000 personas. ¿Cómo va ese proceso dentro de ISA? Pues la verdad nosotros nos sentimos muy satisfechos porque hacemos nuestros programas de ingeniería social que son, señaló, y nos dan unos resultados muy favorables, que es como la medida que nos permite evaluar si todo lo que hemos invertido en formación, si efectivamente los empleados pues lo han asimilado. En estas pruebas de ingeniería social las hemos sofisticado y lo que hemos encontrado es que los empleados son capaces de identificar cuando hay una suplantación. Entonces a mí eso me parece una medida clarísima de que la inversión que hemos hecho ha ayudado. Por otro lado, también nos llega a la mesa de ayuda muchas solicitudes de los empleados donde ellos mismos ya empiezan a identificar cuando hay un correo sospechoso. Entonces yo diría que hay mucha conciencia en la compañía, que gracias a los empleados, más que a todo lo que hemos invertido, hemos logrado pues manejar estas situaciones críticas. Entonces el resumen es que nos ha ido bien. La gente se capacita, o sea, no tenemos que estar encima de que se capacite. Yo creo que tiene clara su responsabilidad como parte de la cadena y como primera línea de defensa. Gracias, Olga. Y antes de pasar a una pregunta que tenemos ya en el chat para Edson, la pregunta es, yo como empresa entiendo, y tanto Laura como Olga hablaron de la necesidad de tener un seguro. Digamos, como la primera defensa son los empleados y el seguro es la última acción que uno debe de tomar, y como se dice, ojalá el seguro es para no usarlo. ¿Qué debe hacer una empresa para comprar un seguro de esto? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir? Eduardo, yo me tomaría el atrevimiento de una persona invitada en el público, que es Paulina Vélez, y justamente Paulina es la persona que lidera el seguro de riesgo cibernético específicamente en Marsh para la región. Yo no sé si le podría abrir la palabra. Sí, claro, Paulina. Sí, Paulina, por favor, cuéntanos. Muchas gracias, Edson, y buenas noches para todos. Bueno, pues a ver, el mercado de seguros cyber, la verdad es que en América Latina es un mercado relativamente nuevo. Y antes de la pandemia, antes de diciembre del 2020, las solicitudes de seguros eran relativamente sencillas, donde se requería un formulario y con esto teníamos algunas compañías interesadas. Después de diciembre de 2020, derivado de todas las reclamaciones que se empezaron a presentar en el mundo, incluida América Latina, el apetito por este tipo de seguros de parte de los mercados aseguradores disminuyó mucho. Hoy nosotros hacemos un análisis del riesgo con anterioridad a decirle a un cliente, hoy usted está listo para adquirir un seguro, porque los mercados no están aceptando todo tipo de riesgos, están requiriendo unos factores mínimos. Por ejemplo, están siendo muy enfáticos con la implementación del MFA en todos los accesos remotos a la red corporativa, con la segregación de las copias de respaldo de la red. Son muchos controles, son más o menos 12 los principales que hemos identificado que están solicitando para hacer que una compañía sea asegurable, y todos estos controles muy relacionados con respuestas ante los eventos de ransomware. Entonces, hoy para adquirir este tipo de seguros lo que se requiere es diligenciar un formulario y salir a los mercados y vender el riesgo de la mejor manera. Un punto importante es, no todas las compañías hoy en América Latina desafortunadamente están preparadas, pero aquí hacemos un trabajo conjunto, pues Edson desde el frente de consultoría
y yo desde el frente de corretaje donde identificamos estos puntos y si están listos salimos, si no están listos los ayudamos a prepararse a este nivel y que puedan transferir el riesgo. Gracias, Muchas Paulina. gracias. Está Luis Antonio Aliaga con la mano levantada. No sé si Luis Antonio tiene una pregunta. Sí, buenas noches ya. Acá en Chile ya son las 8, las 20:38. Daniel debe saber ya que tenemos ahora acá. ¿Ya? Se alargó, estuve escuchando, yo primera vez que participo en este foro. Pertenezco a una empresa que está asociada con seguros, ¿ya? Seguros para la gente que está con problemas justamente por el tema de la pandemia, sin trabajo y cosas por el estilo, ¿ya? Pero yo tengo algunas observaciones con respecto a lo señalado hoy. Me parece que, si bien es cierto, hemos tomado muchas medidas, el tema de los seguros, tal como Paulina nos mencionó, nosotros ya tenemos seguro varios días, o sea, varios años, ¿ya? Y efectivamente ahora se nos puso un poquito más cuesta arriba, ¿ya? Haciendo algunos análisis del punto de vista de lo que señala ella de las 12 preguntas relativas a si cumplimos o no cumplimos para asignar seguro. Pero con todo este asunto de la pandemia, los roadmaps, ¿ya?, que estaban estipulados para los distintos desarrollos o upgrade de distintas plataformas, ¿ya?, como que se quedaron estancados, justamente porque nos pilló en un proceso, tal como decía Laura, tal como decía Olga, entre la pandemia y la planificación de nuestros trabajos. La proyección se vio altamente afectada y hay mucha plataforma hoy día que está obsoleta, y no tan solo a nivel de obsolescencia software, que hay que hacer upgrade, sino que también hay que quedaron obsoletas porque dejaron de fabricarse, ¿ya? Y no alcanzaste a hacer los cambios suficientes. Acá en estos casos puntuales, ¿ya?, yo todavía no he visto alguna estrategia. Nosotros tenemos una como compañía dentro internamente de enfrentar estas situaciones, pero sí tenemos casos de ese estilo. Quizás a lo mejor no a nivel de la operación core de la compañía, pero sí, si entra por algún lado, ¿ya?, puede causarnos problemas. Entonces, estamos tratando de encapsular, ¿cómo se llama?, de segmentar todo aquello que está fuera y sin soporte, y que no hemos podido cambiar porque no se han podido hacer todos los desarrollos necesarios, los obligatorios que nos está pidiendo la legislación, a nosotros particularmente, las distintas superintendencias. Entonces, no nos ha dejado el tiempo como para enfrentar todos los temas. Entonces, bueno, todos tenemos una estrategia acá, pero de eso no se ha hablado. No se ha hablado del tema de la obsolescencia, una, ¿ya? Y segundo, ¿ya?, que aparte de este tema de la obsolescencia y todos los cambios legales que han ocurrido, está el tema de la agilidad. Nosotros hoy día estamos todos trabajando en forma remota, ¿ya? Y la gente que compra también lo hace en forma remota, ¿ya? Tanto el delivery se ha visto afectado de las empresas de retail, ¿ya?, la última milla que hablan mucho, ¿ya?, como también el desarrollo de aplicativos donde el usuario no es visible, ¿ya? Entonces se trabaja en base a ensayo-error con Sprint vía Agile, lo que trae consigo también un aumento en la posibilidad de que el software no esté tan testeado para eventos de seguridad, sobre todo si existe algún software, ¿ya?, que permita testear, no evolucionan con la velocidad en que están entrando estas personas con hacking. La pregunta es si están viendo
empresas como la de Daniel, Edson, que también entiende el tema, ¿ya? Frente a estos vectores que son súper relevantes. Yo también encuentro el correo un vector muy relevante, ¿ya? Pero el aumento del perímetro, la agilidad con que tenemos que desarrollar para estar cambiando nuestros productos para que puedan ingresar a los clientes, y todo esto de la obsolescencia, cómo se aborda, ¿ya? Porque es un tema súper complejo. Gracias, Luis. Daniel, si quieres Sí. responder. Gracias. Luis, bueno, mucho gusto. Sí, efectivamente, lo que tú mencionas es algo que lo hemos visto en varios clientes nuestros, el tema de la obsolescencia, el tema, ¿no es cierto?, de existen todavía y van a seguir existiendo muchos sistemas legacy o que se han quedado atrás en el tiempo y a veces siguen corriendo o siguen teniendo parte importante de activos estratégicos de la compañía que pueden ser vulnerables. Y también el tema de la agilidad también como una tendencia, bueno, que ya llegó y que en muchas empresas está establecida y en general se está adoptando por el resto. En relación a lo que es la agilidad, efectivamente existen paquetes, nosotros tenemos soluciones dentro de nuestro portafolio que están diseñadas para, por un lado, integrarse con el pipeline de DevOps, ¿no es cierto?, desde el punto de vista tecnológico, integrarse con las herramientas de CI, ¿no es cierto?, los Jenkins, Bamboo, etcétera, que son los que manejan este pipeline automatizado, y proveer las pruebas de seguridad, ejecutar pruebas de seguridad que quedan disponibles primero a nivel de los desarrolladores, ¿no es cierto?, a medida que van desarrollando código, poder ir chequeando la seguridad de este código, y también después al momento de hacer las pruebas automatizadas, ¿no es cierto?, que forma parte de este pipeline que genera el famoso DevOps, invocar estas pruebas de seguridad que nos ayuden a minimizar los riesgos antes de salir a producción con una aplicación. Justamente yo creo que nuestros principales clientes de este tipo de soluciones son el sector de la banca, el sector financiero. Tenemos experiencia en varios países, en Chile también, de empresas que están utilizando esta tecnología, en particular la solución se llama Fortify, para poder enfrentar este tipo de problemática. Así que desde ya te invito, Luis, si quieres podemos conversar después más en detalle, pero sí existen soluciones que se integran de manera nativa y muy bien, muy suavemente con todo lo que es el mundo de la agilidad, y están hechas para eso. Finalmente, respecto al tema de la obsolescencia, también existen algunos de los componentes de nuestra familia de soluciones que tienen un soporte tecnológico de versiones que va hacia atrás en el tiempo, ¿ya? ¿No es cierto? Normalmente uno está corriendo para mantenerse al día con las nuevas versiones, pero en general una de las misiones de Micro Focus como compañía es entregar un puente entre lo antiguo, entre lo legacy, lo legado y lo nuevo. Y en ese fin y con ese objetivo es que algunos de nuestros módulos, en particular los que se encargan, ¿no es cierto?, de los chequeos de vulnerabilidad y las actualizaciones de parches, etcétera, y hardening, están con soportes tecnológicos de versiones bastante antiguas de distintos sistemas. Entonces también queda hecha la invitación para revisar, ¿no es cierto?, si es que efectivamente podemos ayudarte en esa línea, porque tenemos también casos de clientes donde estamos soportándole versiones antiguas de varios tipos de sistemas. Gracias. Gracias, Daniel. Aquí hay una pregunta, voy a tratar de resumirla. Jesús Marcelino Rocha, que dice: muy interesante, este es un tema complejo y demasiado amplio. Hay un sinnúmero de empresas consultoras que generalmente venden marca de appliance, pero esto se nota que no se puede resolver por un solo appliance, una marca o una sola estrategia. La pregunta es: ¿cómo evaluar las casas consultoras para no terminar comprando humo? No sé quién se anima a responder. Eduardo, tomo ¿Sí? la palabra, ¿puedo? Dale, ¿Sí? eso. No, listo, gracias. ¿No? Y en línea con Jesús, ¿no? A mí me ha tocado estar del lado de la consultoría y del lado del cliente. Y lo cierto es, pues tienes que estar
realmente pensando en que tienes esos 4 puntos que mencionábamos que tienen que ir de la mano, ¿cierto? Las personas, los procesos, la tecnología y nuestros terceros. Pero efectivamente, de cara a ver cuál es la estrategia, mira, lo cierto es, no hay una sola estrategia que uno se pueda bajar de internet y decir la implementé y ya estamos protegidos. No hay una sola herramienta que tú puedas decir la instalé y ya estamos protegidos. No hay un solo curso de capacitación que tú vas a bajar, compartir y decir que ya estás protegido. Lo cierto es, esto es un tema completamente continuo y no se va a ir. Ese tema de que estamos en la ola de los ciberataques y luego va a bajar, no. O sea, los ladrones, los ciberdelincuentes han venido aquí a quedarse y tenemos que estar nosotros también actualizados. Entonces, lo cierto es cuando uno define una estrategia de ciberseguridad, algo que tenemos que estar muy claros es cuáles son los activos más importantes para nuestra organización y cuáles son esos procesos más críticos y cuáles son los riesgos que realmente tenemos ahí que atacar. Entonces, a partir de ahí vamos a tener que ir construyendo efectivamente esas capacidades, esas tecnologías, contratando a los terceros, contratando a los seguros, implementando medidas y programas de concientización y justamente apalancar temas como los que nos decía Luis, por ejemplo, ¿no? Luis decía, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, que tengo software obsoleto, ¿sí? Software obsoleto en la organización y eso requiere un tratamiento especial. No puedo hacer upgrades, tengo que buscar controles compensatorios, al menos actualizarlo al máximo, implementar una estrategia de zero trust con aislamiento dentro de la red, monitoreo de eventos de seguridad. De repente, pues nos vamos a quedar con esto por mucho tiempo, aplicar software antivirus, antimalware que soporte esas versiones o de repente herramientas de whitelisting. Entonces, hay una cantidad realmente de soluciones, de formas de atacar estos problemas que van a depender mucho de nuestra industria, del presupuesto, de las capacidades internas o externas que podamos tener y, por supuesto, del apoyo que podamos tener de la alta gerencia. Todo eso realmente lo tienes que considerar cuando consideres comprar o contratar a una empresa consultora, Jesús. Piensa en que realmente traigas gente a la compañía que tenga conocimiento, que haya pasado por estas experiencias y que efectivamente no solamente busque solucionar el problema con la solución o la consultoría o el servicio que tienes, sino que te pueda dar una vista un poquito más integral, ¿no? Expertos y especialistas hay en todos lados para ciertas soluciones. Tú necesitas de repente algo un poquito más amplio, ¿no? Entonces es eso mi consejo que podría compartir contigo, Jesús. Eduardo, no sé si alguien más igual quiere complementar. Sí, no sé si Laura o Olga quieren complementar. Sí, definitivamente coincido con lo que menciona Edson en función de cómo evaluar estas casas consultoras, ¿no? Pero más allá de también evaluar aquellos proveedores que nos apoyan a nosotros, comunidad de seguridad, el alcance es mucho más alto, es decir, aquellos proveedores que son de tecnología, de una aplicación en particular, una de las cosas que nosotros hemos realizado es establecer una malla de evaluación, en donde hay consideraciones desde el tema de sistemas de control de acceso hasta llegar a que su solución tenga los niveles adecuados para poder monitorearla de manera efectiva, que tenga esa facilidad y esa flexibilidad de poder yo aunar y convertir mis controles de seguridad con respecto a esta solución que uno básicamente adquiere, ¿no? Y en ese sentido, no solamente participar desde el principio, evaluar la herramienta desde el principio, interactuar de manera continua y pedir. Una de las situaciones que a veces nos hemos encontrado en el sistema financiero o que muchos proveedores te suelen decir es que la otra institución no me pidió. Es que cuando instalé yo no hice ninguna de estas cosas. Y puede darse el caso, ¿no? Porque depende un poco de cuáles son los niveles de seguridad y cuál es el nivel mínimo que tú le pides al proveedor para que cumpla y se ajuste a las políticas, procedimientos y especificaciones de seguridad que se encuentran en cada institución. Y es ahí cuando nosotros, una de las situaciones que hemos tenido que enfrentar es pedirle tener nuestros paralelos dentro del proveedor propiamente dicho para poder hablar en los mismos términos. Es decir, como tecnología, porque nosotros muchos hemos pasado por las áreas de tecnología, nosotros somos tremendamente técnicos, nuestro principal objetivo es garantizar disponibilidad, ¿cierto? Pero como seguridad, nosotros vamos con la integridad, vamos con la confidencialidad, vamos con la trazabilidad. Y es ahí cuando nosotros no solamente vamos en términos operativos de ejecución, de tener disponible una herramienta, sino también de poder garantizar esos otros pilares que son necesarios. Gracias, Laura. Olga.
Sí, pues agregaría es que antes de pensar en herramientas, una compañía lo que tiene que pensar es cuál es su postura frente al tema de ciberseguridad, luego definir una estrategia, y una vez que define la estrategia y qué debe hacer el mapa de ruta, entonces va y mira cómo lo va a acompañar con herramientas. También define el apetito de riesgo y ahí se traduce en lo que hemos hablado de la póliza. Pero no puede coger la herramienta en sí misma, es todo un análisis con completitud de cómo abordar un riesgo de esta naturaleza en contexto del negocio que tiene. Agregaría eso porque los compañeros ya han hablado de cosas importantes que no repetiría. Gracias, Olga. Y eso que tú has hablado del apetito de riesgo es lo que define el nivel de protección que las empresas están dispuestas a tener y la inversión que quieren hacer en este tema de ciberseguridad. Una última pregunta para ir cerrando ya, a ver quién me contesta. Se ha hablado que en todas las presentaciones del apoyo de la alta gerencia. ¿Cómo tener éxito? ¿Cómo ir a la alta gerencia y conseguir el éxito para que ese porcentaje que mostraba Exxon del 0 al 5%, que es muy bajito realmente para la situación crítica que se vive, pueda subir al 10 o al 15% de la inversión de tecnología? Entonces, ustedes que tienen esa experiencia, ¿qué le aconsejan a las demás personas de cómo voy a la alta gerencia a conseguir mucho más recursos? Yo creo que, perdón, me di la palabra. Sí, sí, Olga. Pues lo primero es que el tema de ciberseguridad no se aborda desde lo técnico. Y la conversación que hay que tener es el riesgo que tengo en la continuidad de mis operaciones de negocio. Pienso que el error que se comete de manera general es pensar que con comprar antivirus, firewall y todo lo que hemos hablado acá, esa es la conversación que vamos a tener con la alta gerencia. Y esa no es la conversación. La conversación es en términos de dónde está este tema en el mapa de riesgos asociado a la operación del negocio. Y el impacto que puede tener, esa es la conversación que hay que tener. Lo demás es la consecuencia. Y para no profundizar más, porque sé que ya estamos muy invertidos en tiempo, pero yo creo que eso es lo fundamental y creo que si podría categorizar que esa es la mayor falla que se tiene cuando se quiere vender un proyecto en la alta gerencia, y es que se va a hablar de fierros, de cosas, de tecnología sola, sin tenerla en contexto de la naturaleza del negocio. Si eso lo ponemos en común, lo demás se deriva, como ya lo dije. Así es, Olga, muchas gracias. Laura. Eduardo, no sé si... discúlpame, Laura, por favor, adelante. Sí, que Laura primero. Okay. Sí, en efecto, ¿no? Coincido con Olga. Ir con un argumento totalmente diferente. A la alta administración no le es muy fácil el lenguaje técnico que muchas veces utilizamos. Nosotros somos técnicos, no tenemos una preparación técnica y pensamos con decirle que vamos con el antivirus, vamos con el firewall, y eso finalmente cómo se traduce en términos de riesgo, en términos de protección, en términos de mitigación de lo que puede suceder. Y yo creo que ahí algo que personalmente me ha funcionado es tratar de eliminar ese vocabulario técnico, sobre todo que nosotros tenemos la obligación de tener periódicamente sesiones de comité, y es ahí donde tenemos que entrar a prueba y defender los proyectos de seguridad. ¿Por qué son necesarios? ¿Para qué son necesarios? ¿Y cuál es la principal estrategia que me ayuda dentro de la organización? Como se mencionaba en una de las presentaciones, el tema de ciberseguridad tiene que apalancar esa estrategia que tiene la entidad como tal. Y de esta manera, agregar valor, como dije, puede ser la aplicación, el servicio muy bonito con toda la última tecnología, pero esta debe garantizarme seguridad, de tal manera que yo mantenga esa confianza que de por sí ya el cliente depositó en el uso de nuestras soluciones o aplicaciones que ponemos a disposición de los usuarios finales, ¿no? O de los clientes. Gracias, Laura. ¿Y Edson, para terminar?
Sí, no, y solamente agregar a lo que Olga y Laura nos decían, efectivamente algo que venimos trabajando con varias organizaciones y que justamente va en línea con ese tema es la cuantificación del impacto financiero de los riesgos cibernéticos. Entonces, hablamos de una fuga de información, bueno, ¿eso qué representa? No, no sé, una fuga en una entidad financiera de repente representa algo completamente diferente a lo que puede ser en un retail o lo que puede ser en pues, una empresa de otro sector. Entonces, la cuantificación de escenarios de riesgos, de ciberriesgos, lo que está ayudando es que la alta gerencia también entienda en un lenguaje que para ellos es pues, muy familiar, que es efectivamente cuánto yo puedo perder por un ciberataque de este estilo, lo que realmente debería yo invertir en temas para protegerme frente a esa situación. Entonces, realmente es algo interesante también. Así es, eso, realmente es eso, es hablarle en el lenguaje de ellos para que ellos lo entiendan muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los speakers. Bueno, voy a darle la oportunidad a Daniel para que haga las palabras de cierre para despedirnos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a todos por la presencia. Para algunos un poquito más tarde, para otros un poquito más temprano, pero tuvimos, creo que ha sido un par de horas muy, muy provechosas, así que espero que todos hayamos aprendido algo y quedemos bien, digamos, con muchas experiencias de esta conversación. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias por participar, Laura, Olga, Daniel y Edson. Muy buenas las presentaciones. Este es un tema de permanente preocupación en todas las eventos y reuniones de los CIOs. El tema de ciberseguridad siempre será un tema que está en primera página. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bien, cuídense.